Sí, señor. Muy bien, Nieves. Viva el carnaval. Viva el carnaval. Venga, hasta Viva mañana. Cádiz. Un beso. Adiós. Gracias, Carla. Chao. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. Aunque trabaje de peón, me refiero a que suelo votar a quien de mí se aprovecha. Soy un obrero de derecha. Dicen que no tengo... Son las 7:20, las 6:20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER. Cadena SER. Servicios informativos. Hola, muy buenas tardes. Hablamos en este caso del alquiler y es que el precio del alquiler alcanza su máximo histórico en la Comunitat Valenciana con un aumento del 11,7% durante el mes de enero, según datos de Idealista. En Castellón Ciudad el precio del alquiler ha subido un 9,8%, alcanzando los 8,4 euros por metro cuadrado, pero también aumento en Castellón provincia en general. La vivienda protagoniza, podemos decir, que las conversaciones de la calle, su precio y las dificultades para acceder a ella preocupan al 84% de la ciudadanía, según el barómetro de febrero del 40DB para El País y Cadena SER, un porcentaje que no presenta variaciones significativas desde 2023. Este asunto, por tanto, inquieta profundamente desde hace al menos 2 años. Y continuamos hablando de política. En este caso el PSOE destaca que Castelló saldrá reforzado en el Congreso Nacional del PSPV-PSOE, que se ha celebrado este fin de semana para respaldar la figura de Diana Morant al frente del partido de la Comunidad Valenciana y con el nombramiento de la alcaldesa de la Vall d'Uixó, Tenia Baños, como número 2 del equipo de Morant. También hemos conocido nombres como Rafa Simó o Amparo Marco, que estarán también en estas listas. Y hablamos en este caso también del PSPV para visibilizar su desintegración en Benicàssim, con el nacimiento de un nuevo partido de descontentos que lidera el ex líder socialista del municipio. El ex portavoz socialista de Benicàssim, como decíamos, Rubén Rodríguez, anuncia la creación de un nuevo partido que se dice Per Benicàssim, que presentará en sociedad el próximo 5 de febrero. Esto es lo que opina Samuel Falomir al respecto. Jo crec que s'ha precipitat. És més, crec que també de cara als votants socialistes jo crec que és un front molt gran el que va fer, perquè si un no està d'acord, jo crec que el que té que fer és presentar la seva dimissió i a les pròximes eleccions ja se presenta pel partit que vulgui, però no quedar-se en un acte, vale, baix unes sigles i damunt el número 1 que la gent el va votar perquè anava en la llista del PSOE, no perquè anava en la llista ni fent de futur ni res per l'estil, no? Jo crec que en això s'està equivocant i moltíssim i no comença bé la seva andadura política en aquest sentit. Pues esto es lo que opinaba el portavoz del Grupo Socialista, Samuel Falomir. Y hablamos de otros asuntos, y es que Ferran Adrià ha visitado a primera hora el Centro Integrado de Formación Profesional Costa de Azahar, es decir, COSDA, donde se imparten esos cursos de hostelería. Concretamente impartirá un curso intensivo de la gestión de restauración dirigido al personal de hostelería, el cual estaba muy agradecido de su visita a Castellón. Son las 7:22, les dejamos con la tertulia deportiva de Xavi Sidro. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. ¿Quieres disfrutar de una masterclass del mejor chef de todos los tiempos? CaixaBank y el Ayuntamiento de Castellón te invitan a vivir una experiencia única con Ferran Adrià. Sí, con Ferran Adrià. La cita gratuita es el próximo martes 4 de febrero a las 5:30 de la tarde en el Teatro Principal de Castellón. Reserva tu plaza en tu oficina de CaixaBank más cercana. Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades? Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama al 900-218-218 o entra en murprotec.es. La tertulia deportiva con Xavi Sidro. Y con Felipe Campos en el control de sonido. ¿Qué tal? Bienvenidos a la tertulia deportiva. Como cada lunes es tiempo para el análisis de lo que deportivamente hablando nos ha dejado el fin de semana, pero hoy
muy centrados en lo que es el cierre del mercado, porque ya sabéis que nos quedan menos de 5 horas, son las 7:24, a las 12 de la noche cierra el mercado y tenemos sobre todo en marcha todavía el Club Deportivo Castellón. Digo todavía porque el Villarreal, con las últimas noticias que os vamos a contar ahora, prácticamente ha dado por cerrado ya su mercado de fichajes. Vamos a hacer un pequeño balance, pero antes os presento a los contertulios que ya tengo aquí en esta mesa. Ansuategui Roca, árbitro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Emilio Isierte, exfutbolista y entrenador, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a ver si subimos los micros porque no los escuchamos. Juan Migranell, árbitro y entrenador, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Y Manu Torres, mister, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Decía, balance de mercado, Villarreal, una alta, la de Tajon Buchanan del Inter, cedido 1 millón de euros, más opción de compra de 13 millones, y 3 bajas, Pau Cabanes, cedido al Alavés, y las 2 de última hora, la de Ramón Terrats, no es oficial todavía, pero se va a marchar cedido al Getafe, ya está de hecho camino de Madrid, tiene que pasar el reconocimiento médico y firmará cedido hasta final de temporada sin opción de compra por el Getafe. Y la otra noticia de última hora, la de Juan Bernat, que ha rescindido su contrato con el Villarreal. Ya sabéis que el futbolista estaba cedido por el Paris Saint-Germain, que ya hace unas semanas contamos precisamente que el Paris Saint-Germain lo había liberado y que por tanto quedaba cedido en el Villarreal, pero él era libre de negociar su futuro, y con la recuperación de Alfonso Pedraza, que esta mañana ya ha hecho gran parte del entrenamiento, bueno, pues el Villarreal ha llegado a un acuerdo con Juan Bernat, han rescindido el contrato y todo hace indicar que también acabará en el Getafe. Difícil la llegada de Rafa Marín del Nápoles, ya sabéis que había un acuerdo entre el Villarreal, el Nápoles y el jugador para la cesión por 1 millón de euros hasta final de temporada. No va a llegar Rafa Marín porque el Nápoles no ha encontrado otro central. No va a salir Juan Foyt al Aston Villa, y también se rumoreaba un posible interés de Leganés por Pau Navarro, pero no va a haber movimiento, como tampoco lo ha habido con Alex Baena, pese a esa oferta de la que ahora hablaremos, casi irrechazable, pero que Alex Baena ha rechazado del Al-Ahly, de cobrar 18 millones de euros netos por temporada. Y en el Castellón, bueno, pues son 4 altas, Marcanic, Joic, Traoré y Zarfino, y 4 bajas de momento, Seugens Flaccus Sveik y la que hemos conocido hoy ya oficial de Pere Marco, cedido al Marbella, previa renovación hasta 2026. Pero hay que estar atentos a 2 posibles fichajes, el de un central, suena a Clauder, el ex del Cádiz, que ahora mismo está libre de contrato, tal vez un tercer portero, y sobre todo en el capítulo de salidas estamos pendientes de que se confirme la salida de Villahermosa al Andorra. Vamos a hablar primero del Castellón. Esta mañana lo explicábamos. Hablaba Plat después del partido e insistía en que él espera fichajes. At this moment, no he escuchado nada nuevo, no lo sé, pero sí que espero algo nuevo y lo veremos mañana. I hope there will be some new player, but we'll see tomorrow. Y mientras Bulgaris esta mañana en redes sociales decía que todos en el club estamos comprometidos en trabajar duro y mejorar día a día, todos creemos en los demás y estamos totalmente dedicados a hacer que esta gran ciudad se sienta orgullosa. Lo mejor está por venir, ese era el mensaje del presidente. Juanvi, empezamos por el Castellón. Hemos hecho un balance a la espera de lo que ocurra en estas próximas 5 horas, pero ¿qué sensación o qué reflexión sacas tú después de ver más o menos los movimientos de mercado que ha hecho el Club Deportivo Castellón, a la espera, insisto, de lo que pueda ocurrir de aquí a las 12 de la noche? Bueno, los movimientos está claro que están ahí. Lo que ocurre que, más que los movimientos, yo analizaría un poco el estado de ánimo, cómo está el equipo, ¿no? Ahora iba yo al lado deportivo, pero si quieres nos vamos directamente a lo deportivo. No, si vamos a lo que ha venido, entiendo, a lo que tú quieras, tú a lo que ha venido, entiendo que en principio yo sigo pensando que falta de alguna forma cubrir la parte de atrás, la parte de un central con Alberto, y tal vez un lateral, pero bueno, eso yo creo que 2 tal vez sea complicado. También sería importante, más que nada, por si después hay que fichar un jugador más, lo del tener un tercer portero, para que no tienes una ficha más. Pero yo entiendo, si no me corrige Emilio y Manu, yo creo que esta norma era en primera ref, pero en segunda división yo creo que no se aplica la norma. Yo creo que no. ¿Verdad? O sea, en primera ref sí que era así. Fichas y ya está. En primera ref sí que hacía falta un tercer portero para tener una ficha adicional, pero en segunda división no. Por tanto, en ese sentido, es más por gusto de en algunos sitios leí o escuché que hacía falta, se comentaba lo del tercer portero para tener una ficha, una profesional. Es lógico, no es lógico que en el fútbol profesional tengas que coger un tercer portero, está claro. Bueno, pues yo simplemente lo que echaría a faltar es que yo entiendo que la parte de atrás, lógicamente, hay que reforzarla, porque lo está claro que si se va a jugar con el mismo sistema, que parece ser no se va a cambiar, que yo creo que el que vio el partido de ayer entiendo que hay otra forma de jugar, sobre todo cuando vas ganando. El otro fútbol que hizo, por ejemplo, ayer el Huesca, y otra forma de retrasar al equipo cuando vas ganando para generar simplemente al contraataque, lo que hizo ayer. El Castellón, lógicamente, eso no lo va a hacer. Entonces, si no lo vas a hacer, vas a continuar con los extremos riesgos que todos los partidos están asumiendo.
y yo creo que hace falta también en otro momento, pues si por lesión, por expulsión, por demás, pues alguien que acompañe a Alberto, que pueda jugar también de carrilero a lo mejor, pero en un central yo creo que hace falta como el agua. Manu, ¿coincides en que un central es necesario y tal vez algo más? Lo digo porque no sabemos si Villahermosa, parece ser que sí, se va a marchar a la Andorra, Pere Marco ya se ha ido al Marbella y van a quedar al menos un par de fichas libres para poder incorporar. Evidentemente, si hay hueco, pues siempre viene bien, sobre todo atrás, que van más justos. Yo evidentemente creo que si fuera el entrenador, como he oído, pues pediría fichajes, sobre todo si no ganas. Pero bueno, no sé, es que la verdad, si te digo la verdad, no sé cuánto necesario es un central en relación a lo que están proponiendo ahora. Porque yo, a diferencia de Juanvi, yo los 2 últimos partidos, para mí sí que cambió. Entonces, no sé si es tan necesario como era antes un central rápido para esos manos a manos continuos o como ahora que es un poco más tranquila la cosa. No sé, yo sí me iría tanto al central, pero entiendo que es lo que buscan. Si no traes un central, ¿qué traerías tú? Es decir, una cosa es lo que tú crees que ellos buscan y otra cosa es lo que tú traerías o propondrías. Bueno, probablemente yo propondría algo, para mí, de calidad en la parte de arriba. Para mí, yo creo que el Castellón, y lo vimos ayer, cuando hay bloques bajos le va a costar. Y la manera que están poniendo de jugar, yo creo que no va a haber partidos tan locos como había. Yo creo que no van a haber esa ida y vuelta que yo dije aquí y estaba convencido que eso le ayudaba al equipo, porque al final si rompías el partido tenías opciones de marcar. Si no lo rompes, para mí hace falta calidad. Yo, antes que un central, probablemente buscaría algo con calidad de verdad para desequilibrar y poder hacer cosas arriba. Sí que es verdad, Juan, que con los 2 últimos partidos hemos notado que no estamos viendo ese Castellón tan loco, ese Castellón que iba tan arriba, pero también es verdad que le cuesta mucho más al Castellón marcar goles. A lo mejor no recibe tantos porque se empieza a proteger un poco más, pero no estamos viendo esa ida y vuelta que le facilita al Castellón el ver puerta contraria, ¿no? Yo es que creo que todos los equipos nos han cogido ya el truco y entonces es muy complicado. Yo lo que creo es que cuando vienes de perder 5 partidos seguidos, el objetivo fundamental es que no te metan un gol. Intentar decir, bueno, ya que no gano, por lo menos intentar empatar, porque es lo que hay que hacer, romper la dinámica. Y entonces yo, personalmente, aunque jugara en casa, saldría mucho más conservador, que no me metan gol de momento y ya veremos a ver cómo va. Y si no gano, empato, porque jugar a lo loco se fue una primera vuelta muy divertida, pero ahora estamos viendo que tiene también sus inconvenientes jugar a lo loco. Si tú marcas bien, pero si no marcas, pues sueles perder siempre. Yo recuerdo que el Cartagena, que es un equipo que ya tiene un pie en primera ref, aquí nos metió un gol y nos hizo 6 ocasiones. No es normal que el peor equipo de la categoría te haga 6 ocasiones jugando todo de local. Luego algo falla en el sistema. Y yo entiendo que tienes que empezar a ser un poco más conservador e intentar, insisto, si no puedes ganar, al menos empatar. Emilio, son 6 derrotas consecutivas. Es verdad que todavía tenemos la tranquilidad del margen de 5 puntos sobre el descenso, porque el Eldense el otro día pues no consiguió ultra la segunda victoria, pero son 6 derrotas consecutivas. Es decir, es difícil ver a un equipo que pierda 6 partidos seguidos en segunda división, ¿eh? Sí, pero sabíamos que podía pasar. Cuando llevábamos 2-3 derrotas decíamos que cuidado. Yo decía, cuidado, a partir de la cuarta a la quinta me preocuparé un poco más y ahora yo creo que me preocupa un poco más, ¿no? Yo creo que analizando el partido de ayer, cualquier equipo de segunda división que hace el partido del Castellón no lo pierde. No fue un partido bueno, no fue un partido tal, pero el Huesca, jugando como juega el Huesca, en cualquier campo el Huesca pierde el partido. El Huesca hace una ocasión, que es el gol, y un contraataque con bloque bajo. Yo creo que se hicieron las suficientes ocasiones para no perder el partido. Lo que me das a entender es que no hay calidad suficiente. Yo lo que doy a entender, lo que doy a entender es la situación que está el equipo, no que no hay calidad. Yo estoy de acuerdo que podíamos fichar un delantero, un central, tal que cual, pero el problema es que estás en una dinámica negativa. Vienes de una dinámica negativa. Hace 15 días nos juega hombre a hombre todo el campo el Oviedo, que es lo que nos gusta. Y no ganamos, hacemos un mal partido. Ya los equipos no juegan hombre a hombre o bloque bajo. Yo creo que el problema es ajustarnos nosotros, poner los mejores jugadores en el campo, los jugadores que estén mejor, e intentar mejorar, porque el equipo está en una dinámica mala. En una dinámica, no súper mala, porque ayer el control y todo el balón y todo, o sea, ves al Huesca y dices, el Huesca nos ha ganado los 2 partidos, allá nos empató jugando igual, pero que realmente yo al equipo lo que me preocupa es que juegue la gente que esté mejor, que tenga más claridad. Ya no es ni los del año pasado tienen que jugar más, ni los nuevos, sino que el entrenador ponga a los que
estén mejor y que volvamos a tener la posibilidad de ganar el partido, porque al final estamos en una dinámica mala y en segunda división esto no tiene fin. Si esto nos llega a pasar faltando los 10 partidos últimos, ¿qué vas al pozo? Estamos en el pozo. Sí. Hay tiempo de sobra y la racha hay que cortarla. Lo que decía Juan, no ganamos, empatamos. Ayer, oye, con las 4 que tenemos, suficiente para, yo creo, justamente para poder empatar el partido. Pero que realmente yo creo que es que los equipos ya no saben jugar en bloque bajo y ir a apretarnos, pero también el rendimiento ha bajado, el acierto ha bajado, ha habido cambio de jugadores, ha venido gente nueva y cambio de entrenador. Y yo creo que toda esta fase y todas estas cosas, si las pones sobre la mesa, siempre hay circunstancias que dicen, mira, cambio de entrenador, cambio de jugadores nuevos, problemas o no dentro de tal, jugar al ataque o jugar defensiva, todo eso influye. ¿Y cómo se cambia? Poniendo a los mejores, que vea al entrenador los entrenamientos e intentar no perder un partido para intentar mejorar, por lo menos empatar, por lo menos no. Bueno, yo creo que no hay otra. Trabajar, intentar no perder, intentar mejorar, intentar acertar, porque el tema del sistema táctico yo creo que por ahí no lo pongo sobre la mesa porque no es más difícil. Eso. Ahora parece que jugamos con Calavera y Zarfino, dos pivotes un poco más conservador ahí, pero bueno, ayer nos hacen una estrategia. En una estrategia y no ganamos el partido, pero no fue justo tampoco haber perdido el partido, ¿no? Ya, bueno, yo simplemente, como parte muy positiva lo que vi es que cuando te hacen el gol, en otros partidos el Castellón ha sido un flan, ¿no? Ayer no. Ayer recibió el gol y el equipo se rehizo y, bueno, lo que comenta Emilio, lo he comentado. Yo creo que a veces el fútbol no es justo o injusto, ¿no? Pero por lo menos un empate creo que hubiera sido el resultado más normal ayer. Y por la parte positiva es esto lo que yo vi, que otros partidos te han hecho un gol al principio de la segunda parte y el equipo se ha hundido mentalmente, como si no estuviera trabajado ese tema, y que lógicamente hay que trabajarlo, el equipo se ha hundido, y ayer no se hundió. Ayer al 0-1 se reaccionó, hubieron un par de jugadas, Douglas tuvo un par de ocasiones claras, y bueno, eso es lo que yo vi ayer de la parte positiva. Después también estoy de acuerdo un poco, lo comentaba Manu, en que el equipo realmente un poco más conservador sí que juega. Un poco más, yo he notado un poco más de tal vez no jugar tan a lo loco. Los equipos tanto lo comentaba Juan, han tomado un poco la medida, han visto la matrícula ya, cómo jugamos tal. Pero es porque nosotros hemos dado ese pasito atrás. A ver si me explico, es decir, porque por un lado tú dices, no, el Castellón no juega tan ofensivo como jugaba antes. Vale, pero es que a lo mejor el hecho de jugar tan ofensivo como jugabas antes te daba más opciones de ganar y de perder, y ahora desde que hemos dado ese pasito atrás la sensación es que sí, nos marcan menos, nos generan menos, pero nos cuesta un mundo marcar. Yo no sé si es casualidad o no. No, pero es que ahí también en eso estoy de acuerdo con Manu. Yo creo que falta un 9 de referencia. El Castellón por circunstancias no puede tener lo que tiene Almería, lo que tiene el Granada. No lo tiene, no puede tener un jugador así. Entonces te falta un 9 cuando tengas 4 ocasiones, pues de las 4 que marcas 1 o 2. Y ayer realmente yo creo que no lo va a poder conseguir un 9 de la importancia de los equipos que están arriba. Porque tú juegas a otra liga, queramos o no. El Castellón se habían hecho mucha gente muchas ilusiones, estábamos casi para el playoff y tal. No. Vamos, tú miras presupuestos y al final esto es una maratón de 42 partidos y al final la calidad del fondo de armario se nota. Y tú juegas con equipos que tienen 30 o 40 millones de presupuesto y que sus jugadores valen eso. Y el presupuesto del Castellón, el valor de los jugadores del Castellón, estamos hablando de 12 millones de euros. Y tú tienes que jugar en la liga de los 12 millones de euros, no en la liga de 40 o 50. No puedes competir. Ganarás un partido, como pasó el día de la Almería. Pero eso fue un día que salió el sol, porque salió, pero normalmente no ganarás contra la Almería. Pero por ese argumento, Juanvi, podemos pensar que Bob Bulgari se ha precipitado al cargarse a Dick Redder, porque al fin y al cabo Dick estaba por encima de las posibilidades que a priori debería tener por presupuesto el Club Deportivo Castellón. Él cuando deja el Castellón va 12º, a 7 puntos creo que son 8 eran en ese momento del descenso. Y habiendo estado en playoff, ¿no? También. Sí, una jornada habiendo estado en playoff. Yo creo que sinceramente, vamos a ver un Castellón que probablemente dé la sensación de más estable, que nos va a parecer muchas veces que merece, como bien dice Emilio, empatar, incluso ganar. Pero yo digo una cosa, para abrir ciertas defensas en segunda división, con la estabilidad y estar ahí no llega. Me lo cuentas después de la publicidad. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en el 1521 de la onda media y en radiocastellón.com. Hasta ahora. Pelota para López Corsa, recoge el balón el Ibiza, lo adelanta el Cascais, saque de banda para pasar, lanza por Fiesta y gol de Cromano
ocasión proclamándose campeón de vehículos de ocasión. En Castellón, Croman Ocasión, máxima calidad al mejor precio. Vols gaudir d'una masterclass del millor xef de tots els temps? CaixaBank i l'Ajuntament de Castelló et conviden a viure una experiència única amb Ferran Adrià. Sí, amb Ferran Adrià. La cita gratuïta és dimarts que ve, 4 de febrer, a les 5:30 de la vesprada, en el Teatre Principal de Castelló. Reserva la teua plaça en la teua oficina de CaixaBank més propera. Bombones, chocolate, un sueño, un placer. Y en Panadería Macián tienes las mejores marcas seleccionadas con un gran surtido y cuidada presentación. Tus detalles más especiales y dulces en Panadería Macián, Mayor 12, Castellón. Continuamos en la tertulia. Tenía la palabra Manu Torres, que le había cortado hablando precisamente del Club Deportivo Castellón. No, eso, que yo creo que va a dar sensación de mucha más estabilidad, probablemente, pero es que yo creo que cuando eres estable y te faltan cositas, te va a costar ganar partidos. Ojalá me equivoque y metamos de 3 en 3, pero claro, también es lo que dice Juanmi en ese sentido, que al final las cositas valen dinero y el Castellón por presupuesto tampoco creo que tenga para tirar cohetes. Pero si yo estoy de acuerdo, pero es que hasta hace relativamente poco, que como bien dije aquí, vuelvo a decirlo, en un solo plumazo se cargaron identidad, modelo, idea y todo de un solo plumazo. Hasta hace poco estabas tocando puestos de playoff y sin problemas y relativamente sin apuros. Sí, como dice Juan, es una moneda al aire, sí, estoy de acuerdo, pero hasta ahora daba beneficios. Ahora parece que vamos a entrar en una línea donde la moneda no va a ir tan al aire, va a ir más controlada, perfecto. Vamos a ver los beneficios que da, porque repito, ahí hay que tener pie. Dan dudas, y las derrotas, era un equipo muy convencido hace 6 jornadas y ahora es un equipo con muchas más dudas y jugadores con muchas más dudas. Yo creo que fueron 30 y pico, 40 centros al área y nosotros llegamos con mucha gente. La gente llegaba hasta hace 6 jornadas mucho más convencido al área, a rematar, mucho más convencido de poder hacer gol. Ahora hay muchas dudas. ¿Por qué? Porque las derrotas y 6 derrotas hace dudar a los nuevos, a los viejos y a los de hace un año. Yo el partido que pierdes, que le cuesta el puesto al entrenador, aparte que para mí se juega bien, hasta ese momento me dio la sensación que el Castellón tenía la suerte de no tener memoria, que decía yo. Para mí perdías, no te pasaba factura, ganabas y para adelante. Yo estos 2 últimos partidos no me ha dado esa sensación. Hemos tenido ocasiones, vale, perfecto, pero la sensación que a mí me da de fuera, que no estoy tan dentro, es que sí pasa factura lo que se está haciendo. Pero ayer hubo máximo control todo el partido, una presión tras pérdida otra vez fenomenal, robaban rápido. Además, luego hay que jugar, hay que centrar, hay que rematar. Está claro que luego lo que es el final del gol, estamos de acuerdo que no se hizo gol, pero se hicieron muchas cosas bien. Yo creo que se hicieron muchas cosas bien. El Huesca con 2 veces ha ganado, ¿vale? Pues podrá ganar más partidos porque juega así. Pero creo que se hicieron muchas cosas bien. Pero notas que dentro del área, pues con un 5-4, con un 8 que a veces defendían hasta 8 del Huesca, pues posiblemente es más difícil rematar. Posiblemente tiene que haber más calidad. Juega un chaval que no ha jugado, el americano, que no ha jugado todavía. Sale Zarfino, sale Zipenga, bueno. A mí me gustó Zarfino, ¿eh? Sí. Me pareció que era el típico futbolista que le hacía falta al Castellón. Un líder, un tío que mande, que pegara 2 berridos, que hiciera los pases sin... Eso lo tiene. No sé, me gustó, no sé. A mí me gustó, yo creo que fue el más destacado del equipo. O sea, asumió prácticamente las dotes de mando, bajó, subió, mandó a los jugadores, estuvo en 27 posiciones, o sea, te demostró que es un líder. Sí, yo pensaba que no aguantaría todo el partido, porque claro, llevaba tiempo sin jugar y además creo que tiene 32 o 33 años. Digo, pero no aguanto. Yo creo que una de las cosas muy positivas de ayer fue lo de Gio Zarfino, sí. Vamos a Ferrol. A ver si antes hoy el Levante nos echa una mano y le gana al Ferrol. Y sí, entonces porque como el Ferrol gana el campo del Levante, vamos a meter a otro ahí, ¿eh? Esperemos que no ocurra. Menos, ¿no? Ferrol con el de hoy. Por eso digo, claro, como le dé por ganar... Partido importante. Es partido importante el de Ferrol. Porque al final es un equipo que también está en situación complicada, también cambio de entrenador y que ha pegado un bajón. Bueno, no es el Racing del año pasado, pero es un campo para puntuar. Yo creo que tener personalidad, ir a ganar, ir a puntuar, ir a empatar... Y desde luego es importante. No puedo ganar, no pierdo, pero
en esta categoría las rachas y las dinámicas hay que cortarlas como sea, porque si no se hacen muy largas. El Ferrol es que mete pocos goles, es el equipo que menos goles mete en la categoría. Pero a lo mejor te meten uno y se defiende y ya está, pero ayer ¿qué equipo? El Huesca lleva 10 partidos sin perder. Sí. 7 victorias. Una racha malísima después de haber empezado fenomenal, y así son la mayoría de equipos, ¿no? Pero es que hay un tema importante de que yo lo oí al entrenador y al presidente al principio o al custodio, que le gusta a él, al principio de temporada, en donde realmente, como esto es a veces el fútbol de la forma que ellos lo entienden, es como una partida de póker, el empate no vale. Y yo creo que es un error tremendo. El empate es muy importante, porque el empate es un punto. Y al final de la temporada... Perdona que te corte, Juanmi. Hablaba yo con una persona, me decía que la amateur también perdió en el descuento, sí. El juvenil, en el descuento, la amateur también perdió. Sí. Y daban esa respuesta como que los empates no valen, ¿no? Y perdimos en el 94 por ir todos a ganar, todos al ataque, todos tal. No, si miras las imágenes... Es un poco la idea del club, ¿no? De todas las categorías. Yo he visto la imagen y están, de los 11 jugadores, salvando el portero, hay 9 prácticamente en el otro campo intentando tal. En un contraataque, pues se planta, bueno, hace el 0-1. Y me parece muy bien la idea, pero siempre hay que, condicionantes, yo creo. Pues imagínate que llevaras 3 empates más. Es un decir, 3 empates son 3 puntos. Primera, segunda, tercera, no sé. Pues. Aprovecho que tengo a 2 muy buenos árbitros para que me intenten explicar cómo demonios se levanta, miro más al linier que al árbitro de campo, cómo demonios se puede levantar la bandera en la jugada del penalti en Nick Marcanic. ¿Me lo podéis explicar? Entiendo que habrá habido, no sé si nevera, pero tirón de orejas a ese linier. Porque una cosa es que una jugada sea justita. Y oye, todos nos podemos equivocar. Pero es que en esta no había margen de error. Estaba a 1 metro del linier, igual demasiado cerca. Igual es eso lo que provoca el error. Pero es que no había ninguna duda. No podía levantar la bandera. ¿Cómo puede ser? Eso en la rueda arbitral se llama se le va el brazo. Se le fue el brazo. ¿No hay otra explicación? O sea, no hay explicación. ¿No tiene explicación? No te podemos dar ninguna explicación objetiva desde nuestro punto de vista porque no la hay. La gente está enfadada, es normal, claro, sí, porque la jugada podía haber cambiado el signo del partido, ¿no? Es un error tremendo. Es un error. Es un error. Sí, se te va el brazo, siendo que ahora prácticamente hay veces que tardan 20 segundos en levantar fuera de juego, lo cual es muy peligroso. Sí, pero bueno, ante la duda dices, bueno, pues dejo jugar, pero es que aquí no podía haber duda. O sea, aquí no podías levantar la bandera. Se vio claramente que no era, pero bueno, pues y tampoco estaba mal situado. Porque a veces estaba delante. Es que está mal situado, no va con el penúltimo defensor, entonces no tiene una buena visión y está bien situado, pues se le fue el brazo. Bueno, vamos a hablar del Villarreal, que nos quedan 14 minutos por delante, también del mercado, aunque en el caso del Villarreal, en comparación al Castellón, parece que está todo el pescado vendido. Con el fichaje de Buchanan, la cesión de Pau Cabanes, no es oficial todavía, pero bueno, va a ser la cesión de Terrach al Getafe y la salida de Bernat, prácticamente dejamos el mercado finiquitado. Manu, no sé qué valoración haces tú del mercado del Villarreal. Bien, o sea, si necesitas algo por fuera, este chico te lo puede dar. Tener gente que no juega al final, no dejan de ser jugadores profesionales, pero cuando no entras a jugar, la verdad que las caras, pues siempre, por muy profesional que sean, no gusta. Entonces, si hay que aliviar la plantilla, entiendo que está bien aliviada. O sea, yo, la verdad que veo bien, salvo que de última hora, si lo hubiese ido un Foyt o una cosa así, pero si no, necesidades con tener uno por fuera porque Irías se fastidió, pues yo creo que está bien. El Villarreal esperaba un central. Emilio, no sé si la opción Rafa Marín tú la hubieras ejecutado o no. En este caso no han podido porque el Nápoles no la ha dejado salir porque no ha fichado una alternativa, pero era el nombre que estaba encima de la mesa. Hace un mes y medio, creo que hasta ellos estaban como locos por fichar un central. Ahora con este último mes, estos últimos partidos, posiblemente no tengan tanta prisa y no fichen, ¿no? Han mejorado mucho los centrales, han mejorado mucho en estos últimos partidos la defensa. También el otro día el Valladolid, el partido del Valladolid, la segunda parte es para hacérselo mirar, pero creo que si mejora el rendimiento, ha mejorado de algunos, pues creo que no hace falta, ¿no? Sobre todo el central, ¿no? Voy a sacar, sí, Juan. Los dos mejores fichajes creo que no se hayan, que se quede Baena y que se quede Juan Foyt. De eso iba a decir. Pocas veces se ha visto que venga un club de Arabia Saudí, en este caso el Al-Ahly, a 72 horas del cierre del mercado, llame a la puerta de la dirección deportiva, comunique que están dispuestos a pagar los 55 millones de euros de la cláusula de rescisión y que van a negociar con Baena. Claro, el Villarreal no puede hacer nada ante esto y cuando se sientan con Baena le dicen o lo tomas o lo dejas, 18 millones de euros netos por temporada. Recuerdo que Baena puede estar cobrando en el Villarreal, no es ciencia cierta, pero puede estar entre los 2 millones y los 3 millones de euros. Es decir, estamos hablando de que le multiplican por 6, por 7 lo que cobra en el Villarreal.
o evidentemente Alex Baena se lo piensa, pero Alex Baena decide finalmente dar un no por respuesta. Le preguntaban a Fernando Rosnegueroles por esta decisión de Baena. Esto es lo que decía el consejero delegado. Bueno, nosotros intentamos hacer las cosas, a veces no puedes, ¿no? Porque el mercado manda, los otros equipos, los jugadores, pero nosotros intentamos hacer las cosas con tiempo y con antelación y desde luego perder un jugador tan importante a esas alturas de mercado no nos apetecía para nada, a pesar de que la oferta puede ser variante para el club también, pero sobre todo para el jugador, pero el jugador al final está feliz aquí, nosotros estamos felices con él y encantados de que se quede. ¿Os sorprendió que dijera no? Conociéndolo no. Sabía que iba a tener muchísimas dudas y que obviamente, claro, todo el mundo le hace dudar, ¿no? Una gran oferta económica, pero él prioriza todas las cosas y no nos llevamos tanta sorpresa cuando al final acabó todo como acabó. Es para ponerlo, Juanvi, en valor, que al final está rechazando. Es verdad que son muchos millones y que también él sabe que igual el año que viene acaba en la Premier o en el Atlético o en el Barça, vete todo a saber dónde. Pero es que son 18 millones de euros, por temporada, netos. Lógicamente, si tuviera mi edad no lo hubiera rechazado, ¿no? Y si no cobrara 2 millones de euros, a lo mejor tampoco, ¿no? Ya. No, pero yo creo que él está, la trayectoria que lleva no se quedará en el Villarreal mucho tiempo. Es lógico que va a un club importante, top español o la Premier, entonces eso supongo que lo ha pensado y allí pues yo creo que en Arabia hubiera sido un retroceso en su carrera deportiva, porque él sabemos el nivel que hay allí. Y entonces pues él sabe que va a acabar en un equipo top español o de la Premier. Entonces yo entiendo que con la edad que tiene, la proyección que tiene, ha hecho lo lógico. También es una cosa de juventud, lógicamente. Te reitero que si hubiera tenido unos cuantos años más se hubiera ido, ¿no? Lógicamente. Si hubiéramos estado a lo mejor en 30 años o en el ocaso deportivo, ¿no? Pero eso es un tema importante de cara al club, lo comprometido que está con el Villarreal, y creo que es un tema que el Villarreal tiene que agradecer, de que un jugador así, hoy en día muchas veces el amor por los colores no existen, pues te demuestra que Baena no tiene, ¿no? De todas maneras también poneros en la situación del chaval. El que está convencido de que va a acabar la temporada seguro en el Villarreal, que no le va a llegar nada en este mercado y de sopetón te llaman a la puerta y te dicen 18 millones de euros, ¿lo cojas o lo dejas? O sea, no tienes tiempo para pensarte. ¿No? Podría ser un no condicionado, ¿no? ¿Un no condicionado que a irse a Arabia en verano? Yo voy y digo, oye, que me viene esto, no me quiero ir este año, vamos a por lo menos... Déjame irme el año que viene, pero este año no lo sé. Pero yo estoy convencido de que el Villarreal es sabedor de que el año que viene o se mete en la Champions y Baena hace un Pau Torres 2.0. Si ahora son 55 me refiero y el Villarreal, vente para acá, son 70 el año que viene. No, es que la cláusula son 55. El problema es que para el Villarreal no pueden ser 70. No, pero por eso digo condicionado a mejorar ese contrato y a subir la cláusula. Lo dudo mucho. No sé yo hasta qué punto... Eso lo hizo Rodri en su momento. Sí. Eso lo hizo Rodri y acabó el Villarreal cobrando 20 millones de euros. Pero no sé hasta qué punto tiene la fuerza el chaval y el Villarreal, no sé. Yo creo que el dinero te acerca a muchas cosas, pero te aleja de muchas otras. Yo creo que si está bien asesorado, yo no me iría tampoco. O sea, yo creo que te vas del foco también de la selección, te vas del foco de muchas cosas, ¿no? Y ya no solo eso, es que tienes un recorrido, creo que tiene 26, 25... Baena, que va, 22. 22 o 23 tiene. Entonces, es que es como un Gabri Veiga, es irse... Claro, pero Gabri Veiga, entre tú y yo, no era nadie al lado de Baena. Es decir, Gabri aún podía tener la duda de decir, ostras, me voy allí y yo ya me soluciono la vida, pero es que Baena tiene un futuro tremendo. Estaba leyendo a Aarón Martín, un chaval del Tenerife, que ha fichado por un equipo árabe, que están viniendo por la gente joven. Claro, están cambiando la manera de pensar y de plantear. Claro. Se va Neymar y van a buscar a un perfil como Baena. Pueden acceder a un perfil joven, nivel... Sí, pero que se van a buscar un perfil joven. Nivel top. Neymar ya se va y no ha cumplido el contrato y van a ir a buscar a Baena. Sí, que es correcto, pero yo entiendo que el jugador que tiene un recorrido a nivel más o menos bueno, yo no tendría prisa. O sea, quiero decir, si tú tienes 23... No digo que se vaya, no digo pero me refiero que están haciendo los árabes. Entiendo que el jugador joven que está yendo allí, como Aarón, ya no está en el mismo escalafón que pueden estar a lo mejor los Baena. No. A ver, que tú le pones a Aarón encima de la mesa, no te digo 18, pero le pones 4 y el chaval está cobrando 200.000 y te vas. Claro. Porque sabes que no vas a llegar a lo mejor a ser un jugador futbolista top, pero Baena sí. Es un poco eso, como los jóvenes que se fueron de Portugal. Pero yo, si fuera Alex, es que tengo cero prisa en irme allí. O sea, todo lo que voy a invertir en los años que tenga en Europa, voy a ganar más o menos lo mismo que me van a ofrecer ellos por 3 años y después tengo para ir allí otra vez. Claro, pero eso hay que explicárselo. Yo no sé si Alex de primeras ya él mismo lo pensaría y diría, no lo tengo claro, o alguien se habrá sentado con él a decirle,
Sí, son 18, pero tranquilo. Igual vale la pena ganar menos y acabar en la Premier y ganar la Champions y ganar la Premier y ganar la Liga Española y ganar no sé qué con la selección que irte a Arabia a bañarte en oro. O sea, pero ya estás diciendo que se va a ir. Es que yo estoy convencido de que Alex Baena se va a ir. Es que el Villarreal no puede competir con cualquiera de los clubes que puede venir a pagar esa cantidad. Pero el fútbol hoy en día que dice, bueno, cobras 18, pero si te lesionas o te pasa algo, pues los 18 no los van a cobrar. Por eso a veces es verdad. La duda. Yo en eso es verdad y lo pones sobre la mesa. Por eso decía, pero la ventaja dentro de esto es que es joven. Sí, te puede venir una maldada. Pero normalmente en el fútbol, en la más jodida, estás 8 meses fuera. Digo, para convencerlo, le han dicho, no te vayas hoy, pero el año que viene te vas a Inglaterra. Claro, no, 22. Eso seguro. Eso seguro. No, 22 no cobrará. Estás pensando lo mismo en irte. Pero tendrá opciones de ganar cosas que en Arabia Saudí no va a ganar. Evidentemente. Es que al final irte a Arabia Saudí es lo que ha hecho Laporte. Es irse del foco y Laporte podía estar peleando en un equipo top de Europa por ganar la Champions o por ganar cualquier cosa, y en Arabia pues sí. Y además es importante en cualquier orden de la vida, ¿no? El trabajar a gusto, en cualquier tipo de trabajo. Si tú estás a gusto, estás a gusto. Y si tú, por ejemplo, estás trabajando en la obra y no te gusta trabajar en la obra, es un problema. Trabajar 40 años o 30 años en la obra, ¿no? Entonces yo me imagino que el estar a gusto en un equipo es también parte, o en un trabajo, es un tema muy importante también. Ya para cerrar, la jornada le ha ido bien el Villarreal. Viene de ganarle 4-0 al Mallorca, viene de golear ahora 5-1 al Valladolid, empató en el Metropolitano y ya le ha recortado 2 puntos al Athletic Club, que lo tiene a 4 puntos, sin pensar en la posibilidad que está ahí de que el quinto este año vaya también a la Champions, que a día de hoy no iría, pero están en la pelea con la Liga Italiana. Nos va a dar, Juanvi, para llegar a la cuarta posición, porque solo tenemos una competición. El Athletic Club tiene la Copa, tiene la Europa League, tiene la Liga. Yo, viendo este último Villarreal de las últimas 3 semanas, me lo creo, ¿eh? Y tienes más plantilla que el Athletic. Sí. O sea que... Si no hay lesiones, sí. Si no hay lesiones, con 4 puntos lo normal es que le des alcance y que la cuarta plaza yo creo que es el donde se tiene que mirar el Villarreal por presupuesto y por cómo está jugando el equipo y con la plantilla que tienes. Yo creo que 4 puntos perfectamente se pueden solucionar de que final de temporada. Si analizas una plantilla y la otra, bueno, pues San Mamés tiene lo que es San Mamés del campo. Eso no lo tenemos. Eso no se puede competir. Juan y yo lo hemos... el antiguo San Mamés. No, y dicen que en el nuevo también, ¿eh? El nuevo no sé, pero yo creo que más ambiente todavía en el nuevo. El nuevo, bueno, pues aquello y el viejo Atocha eran terribles, eran tremendos. Como viven el fútbol la parte del norte, es parecido con los ingleses, ¿no? No tiene nada que ver con nosotros. No tiene nada que ver aquí. Entonces, quitando esa parte que tiene ventaja el Athletic, pues yo creo que el Villarreal sí que tiene, por lo que queda de liga y por la plantilla, yo creo que la cuarta plaza no creo que tenga ningún problema. Manu nos tiene que dar, ¿no? Con Ayoce, con Barrí, con Foyt al su mejor nivel, con Parejo. Lo hablamos aquí no hace mucho que yo creo que era de los pocos que decía que el objetivo claro del club era la Champions, principio, ¿no? ¿verdad? Sí. Y yo te decía que con Europa me conformaba, pero ahora no. Pero es que yo creo que el objetivo por gasto y por todo tiene que ser la Champions. Si no, lo dijo el director general del club y dijo del jefe, si nos hace un agujero. Entonces es que salvo que vendas a Baena y entonces el agujero está tapado. Hay un objetivo, no está tan tapado. Hay un objetivo claro que es la Champions. 55, ¿eh? No está tan tapado, sí, no echa números. Bueno, normalmente se decía el presidente que eran 20 millones cada 2-3 años hay que vender un futbolista por 20-30 millones de euros. Para ir bien, para poder competir. Yo creo que es todas las temporadas eso, ¿eh? Sí, si no se consigue todas las temporadas es complicado. La Champions. Bueno, sí. Pero es que la Champions es muy complicado, ten en cuenta que prácticamente hay una plaza, porque las 3 primeras... Este año a lo mejor tenemos 2. Pero el objetivo es ese, después se puede conseguir o no. Claro, no. El año del subcampeonato, aquello es una cosa que no sé si volverá a ocurrir. Así se celebró. Evidentemente. Así se celebró. No sé lo que pasará, ahora va a depender mucho de los cruces en competiciones europeas. Justamente ahora hay un Real Madrid City. Esperemos para el bien del Villarreal que el Madrid pase y el City se vaya fuera. También hay cruces entre equipos italianos en la Europa League y en la Champions. Si no en esta ronda puede haberlo en la siguiente. Pero habrá que mirar mucho, Emilio, lo que hagan los equipos italianos y los equipos españoles. La Real Sociedad, el Athletic de Bilbao, el Real Betis, el Atlético, el Madrid, el Barça. Porque de eso puede depender que el Villarreal como quinto pueda acabar metiendo la cabeza en la próxima edición de la Liga de Campeones. Sí, yo lo veo favorito para el cuarto. El Athletic casi siempre todos los años tiene algún bajón y está haciendo unas temporadas fenomenales.
pero creo que tiene muchas opciones. Yo le doy muchas opciones ya como cuarto. O sea que si encima el quinto también entra... Bueno, ya veremos. El tema es pero ese. Yo lo veo muchas opciones porque creo que va a mejorar gente. Gerard, que lleva mucho tiempo que sí, que no, va a mejorar. O sea, arriba tienen poderío y si han mejorado atrás y continúan mejorando atrás, que es lo que le gustaría a Marcelino, creo que es un equipo candidato al cuarto, sí. Es que el problema es la parte de atrás. Claro, es un equipo que por goles recibidos estás en la parte baja. Claro, pero por ahí te digo que desde que ha llegado Foyt, los últimos 3 partidos, es verdad que en el Metropolitano él no juega y ahí es donde me sorprende Cambalá, pero es que el equipo ha mejorado mucho. Mucho. Le ha dado un pozo que cuando dijo Aston Villa y Unai Emery me lo quiero llevar, yo dije, hombre, después de un año sin jugar, ahora lo pones 2 partidos y se lo quiere llevar. Bueno, al final no se lo va a llevar y eso es una buena noticia. Llegamos a las 8 de la tarde. Anzotegui, Roca, Emilio Isierte, Juan Migraney, Manu Torres. Un placer escucharos. Estaremos atentos hasta las 12 de la noche. Cualquier novedad, sobre todo en lo que hace referencia al Castellón, os la comunicamos rápidamente a través de la página web y, por supuesto, también mañana en los servicios matinales de esta casa. Nosotros nos marchamos. Hasta luego, adiós. Son las 8, las 7 en Canarias. En la cadena SER.